Inciso del A al E y algunos apartados. El 1, el 16, el 21. Bueno, el último párrafo del artículo 3, que da cuenta de que quedan comprendidos los servicios conexos o relacionados con las actividades grabadas. Último párrafo del artículo, importante. También ¿m? Están alcanzados, en el caso de locación y prestaciones grabadas, aparte de los servicios conexos o relacionados, las transferencias o cesiones del uso o goce de derecho de propiedad intelectual, industrial o comercial. No así para los derechos de autor de escritores y músicos. Eso están tratados en forma separada, los derechos de autor. Dentro de las locaciones, eh, sobre todo el caso de las locaciones de los bienes inmuebles, el artículo 3 tiene el tratamiento específico en algunos casos, como por ejemplo el artículo 3, inciso E, apartado 2, el caso de hoteles, hosterías, o sea, en locaciones que están vinculadas con inmuebles, ¿no? Con bienes inmuebles, pensiones, hospedajes. El punto 3, efectuada por posadas, hoteles o alojamientos por hora. Tenemos el caso de el punto 16, las playas de estacionamiento. Tenemos el punto 18, los inmuebles para conferencias, destinados a conferencias, reuniones, fiestas y similares. Después no es que no lo vemos en forma específica o con algún punto a la locación de los inmuebles con destino comercial, civil, casa habitación. Así que en este caso tendríamos que pensar que está comprendido dentro de la definición amplia y residual al mismo tiempo del artículo 3, inciso E, apartado 21. Las restantes locaciones y prestaciones que cumplan con esos requisitos que están ahí en el punto, ¿no? No estar bajo relación de dependencia, ser onerosos y con independencia del ropaje jurídico empleado, ¿no? O sea, que atiende la realidad económica. Bueno, así que el tema de la locación de inmuebles, hay que estar atentos porque está mencionada de forma, eh, o está comprendida, mejor dicho, dentro de estas restantes locaciones y prestaciones. Con respecto a las locaciones, el artículo 7 que habla de las exenciones. Em, Artículo 7, inciso H, apartado 22, beneficia con exención la locación de inmuebles que tengan algunas características, tales como que el locatario, en los casos donde el locatario sea el Estado, nación, provincia, municipio, ciudad de Buenos Aires, reparticiones y entes centralizados o descentralizados. Ahí va a estar siempre exenta la locación. No así si el locatario es una empresa pública. Ahí hace mención el artículo a la ley 22.016, artículo 1, empresas públicas. Ahí va a tributar. La locación exenta en los casos de inmuebles rurales, pero que estén afectados a la actividad agropecuaria. Si vemos las correlaciones del artículo, al final, hace referencia a una resolución de la DGI, de la FIP, en realidad, la 1032 del 26 de junio del 2001,
en la cual se define qué va a entender por actividad agropecuaria. La finalidad para el cultivo, obtención de productos de la tierra, crianza y explotación de ganado, animales de granja, fruticultura, horticultura, avicultura y apicultura. Solamente entonces está destinada a estos fines, está exenta la locación. Después tenemos también la locación de casa-habitación, pero cuando el locatario y la familia sean quienes la utilicen como casa-habitación. Entonces, la resolución 1032, el artículo 7, vuelve sobre este tema y dice que tiene que tener como único destino la casa-habitación, la vivienda, y además que el que celebre el contrato de locación no sea sino el locatario y su familia. Así que si una empresa le alquila para un empleado una casa, para que viva el empleado, no corre la exención. El locatario tiene que ser la persona que la use como casa habitación. No puede haber un intermediario, como sería una empresa empleadora. Y después, en el segundo párrafo del punto 22, aparecen las restantes locaciones, la denominada restantes locaciones. Y acá la ley hace una excepción, no, excepto las comprendidas en el punto 18, inciso E del artículo 3. Si vamos para atrás, punto 18 en el inciso E, son las locaciones de inmuebles para conferencias, reuniones, fiestas y similares. Esa exención no corre nunca, no está exento. La reglamentación de esta norma está en el decreto, en el artículo 38. 38, locaciones de inmuebles. No es procedente la exención cuando se trate de locaciones temporarias de inmuebles en edificios en los que se realicen prestaciones de servicios asimilables a las comprendidas en el punto 2 del inciso E del artículo 3. El punto 2 del inciso E del artículo 3 actualmente está derogado. Actualmente está derogado ya hace un tiempo, ¿no? Desde el 99. La exención dispuesta en el segundo párrafo del referido punto 22 del artículo 7, inciso H, será de aplicación cuando el precio del alquiler... Bueno, esto aparece en el decreto 616 del 2001, donde se establece el importe por unidad, por locación y por periodo mensual. Pero antes de referirnos a eso, tenemos que ver la ley. Dice, salvo las locaciones del punto 18, que son las para reuniones, fiestas, conferencias, etc., cuando el valor del alquiler por unidad locatario no exceda el monto que al respecto establezca la reglamentación. Y ahí hay dos cuestiones. Primero, el monto que quedó en un importe que ya es prácticamente inocuo, 1.500 pesos, no hace ningún efecto frente a la exención. El último caso que sirvió para analizar algo fue el caso de las cocheras. Y después, lo que sí establecía la resolución, otra vez la 1032 en el artículo 9, es que acá había que instrumentar esto con cuidado, porque el contrato de locación, supongamos que el locatario alquilaba dos locales, uno, por ejemplo, uno pegado al otro, ¿no?
para gozar de la exención había que hacer 2 contratos por separado, o sea, por unidad, por mes, por locatario. Esa era la condición de la exención. Y bueno, como esto está dado por un decreto, el importe, hay que tener cuidado porque uno nunca sabe si en algún momento por ahí esto puede volver a aparecer con un importe adecuado a la realidad de, de de los precios actuales y hay que reflotar esta norma. Así que por ahora queda prácticamente, ya digo, sin efecto por la erosión de esos 1.500 pesos, pero puede volver a ser actualizado a través de un decreto, como fue el 616. Bueno, después habíamos quedado en el artículo 1, inciso B. Las importaciones definitivas seguían en el inciso C, creo que no lo habíamos mencionado. El artículo 2 del decreto reglamentario dice que son definitivas cuando son para consumo, conforme a lo que dice el Código Aduanero. Artículo 2 del decreto reglamentario. Y bueno, la importación definitiva. El inciso D habla de prestaciones comprendidas en el inciso E del artículo 3. Locaciones y prestaciones de servicios residuales, porque no están en el inciso A al D, que son típicamente locales. O sea que las vamos a ver presentes siempre en el territorio. Las del inciso E pueden ser realizadas en el exterior. Y este es justo el caso a que se refiere el inciso D. Prestaciones realizadas en el exterior que se utilizan o explotan en el país. Pero a esto hay que sumarle otro requisito, que es el subjetivo. El sujeto que importa de alguna manera estas prestaciones tiene que ser sujeto del impuesto por otros hechos imponibles, no solamente por importar estas prestaciones grabadas, sino que tiene que ser sujeto por otros hechos imponibles y ser inscrito en el impuesto. Así que es una particularidad que exige acá el inciso D del artículo 1. Y el E está asociado de alguna manera al D, que son los servicios digitales. Un inciso relativamente nuevo, se incorporó hace poco tiempo por la ley 27430, que son los servicios digitales que están enumerados en el artículo 3, inciso E, apartado 21, subapartado M. Con respecto a los servicios digitales, bueno, ahora vamos a ver un poco la condición para que estén grabados. Tienen que estar prestados por un sujeto no residente en el país, o sea, residente o domiciliario en el exterior, y el consumo o la explotación se tiene que hacer en el país. En tanto, quien consume esos servicios no esté comprendido en el inciso anterior, o sea, no vaya a ser un sujeto del impuesto por otros hechos imponibles y que sea inscripto. Con lo cual acá, ¿qué quedaría? Y quedaría un monotributista, quedaría un consumidor final, quedaría un sujeto exento. Pero si van a importar estos servicios digitales, va a estar grabado ese consumo. Con respecto al tema de los servicios digitales,
yo diría de que esta cuestión implica, por un lado, interpretar cuándo un servicio digital es considerado prestado en el exterior y consumido en el país. Para lo cual, lo que vamos a ver es que a continuación del inciso E, aparece una palabra que se dice se entenderá, como si fuera una presunción. Se entenderá que son realizados en el exterior. ¿Mm? Y que existe una utilización efectiva en el país. Bueno, y aparecen presunciones que admiten prueba en contrario sobre cuándo la utilización se hace en el país. Entonces acá aparecen algunos puntos. Por ejemplo, se recurre a el código del teléfono móvil. O sea, mira a ver con qué dispositivos se consumen estos servicios. Básicamente, ¿qué va a ser? Un móvil, un teléfono inteligente, una tablet, una computadora. Entonces, el código del teléfono SIM daría indicios, admitiendo prueba en contra, una presunción de que donde está el teléfono es donde se consume el contenido. La dirección de IP, ¿m? Para las computadoras, también. ¿M? Y después, en el párrafo siguiente, aparece una presunción que no admite prueba en contrario, sin prueba en contrario. Cuando la dirección de IP del dispositivo utilizado por el cliente o el código SIM, eh, la dirección de facturación del cliente, la cuenta bancaria para el pago, la dirección de facturación del cliente de la entidad bancaria para cobrarle los resúmenes de tarjeta de crédito o débito. Bueno, ahí ya con estos indicios se va conformando la presunción, pero esta presunción ya es de otro tenor, no admite prueba en contrario. Bueno, esto respecto a el aspecto, digamos, espacial, ¿no? Para entender por dónde está. Esto no quiere decir que quizás el teléfono móvil se desplace, la computadora se desplace y el consumo de un contenido electrónico o digital se realice por ahí, que en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Brasil. En el artículo 3, inciso M, aparecen también los servicios digitales, pero esta vez ya para hacer la enumeración de las especies. Bueno, acá tenemos, entre otros, dice la lista, entre otros son los siguientes. Entonces aparecen la mención de los más significativos, o por lo menos de los que se acordó el legislador en el momento que se puso a hacer la lista. Recordando que esta no es una técnica, digamos, esperable para definir el hecho imponible, ¿no? Entonces aparece intentando hacer una lista y habla de servicios de alojamiento y páginas web en el punto 1, habla de productos digitalizados en el punto 2, libros digitales, diseños, análisis financiero o de datos, guías de mercado, mantenimiento a distancia de programas y equipos, administración de sistemas remotos, soportes técnicos en línea efectuados desde el exterior
y consumido en el país. Bueno, servicio de software, por supuesto, ¿no? Descarga de imágenes, de texto, de video, de música, de juegos. Punto 7. En fin, bases de datos, en el punto 8. Servicio de clubes, web de citas, blog, revistas, periódicos en línea. Este es importante, punto 10. Pues, alguno lee un diario extranjero. Servicio de internet. En fin, son todos servicios, como su nombre lo dice, digitales y donde la prestación está en el exterior y el consumo se hace en el país, teniendo como pauta de consumo lo que es el artículo 1 en los párrafos siguientes al inciso ¿no? Básicamente es el registro de esas partes de los dispositivos como son eh, el chip, la tarjeta, el código de estos procesadores y también se fortalece esa presunción con otros datos vinculados a la facturación y al pago. Que dicho sea de paso, y hablando del pago, la forma de tributar de estos servicios digitales justamente es vía retención o percepción, en realidad percepción, eh, por parte de los mecanismos de cobro. Que dicho sea de paso, los mecanismos de cobro son también electrónicos, son a través de tarjetas, débito automático, en tarjeta o en cuenta. En fin, bueno, todos ustedes lo conocen porque seguro que alguno de ustedes, o la mayoría, eh, alguna suscripción tiene a este tipo de servicio. Bueno, yo no me acuerdo si del artículo 4 habíamos terminado de ver todos los incisos, por lo menos habíamos visto los incisos A, B, D, E, F y tercer párrafo. Con lo cual, nos quedaría por mencionar el inciso C, el que importa definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o cuenta de tercero. O sea que el importador es sujeto del impuesto. El importador puede ser por interés propio o por interés de un tercero. Es un profesional del comercio exterior, importa para otros, este es sujeto del impuesto y se importa para sí mismo también. Recordemos que la importación, para que esté grabada, tiene que ser definitiva. Es decir, para consumo. No puede volver a salir el bien del país. ¿La empresa constructora la desarrollamos o nos quedó pendiente? Sí, la desarrollamos. Nos faltaban los últimos, el inciso E, F, G, H y I. Bueno, los que sean los prestatarios de los servicios o prestaciones, ¿no? Prestaciones efectuadas en el exterior, consumidas en el país, a que se refiere el inciso de artículo 1. Es decir, que acá, fíjense que la ley menciona este caso, en el inciso G, como un sujeto del impuesto, pero casi que vendría a ser una redundancia, porque en realidad eh, es una especie de duplicación de su situación frente al impuesto, porque para entrar en el inciso D del artículo 1 ya tenía que ser como condición sujeto del impuesto, pero por otros hechos imponibles. Entonces ahora también lo mete en el impuesto por este hecho imponible, por importar una prestación y consumirla en el país. Locatarios, prestatarios, representantes intermediarios del sujeto del exterior que realicen locaciones o prestaciones grabadas en el país en su carácter de responsables sustitutos. Entonces tenemos este, eh,
locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de personas que son los dueños o los locadores, pero que no son residentes. Casos que los convierte en responsables sustitutos y que es bastante frecuente de ver, cada vez se ve lamentablemente con cierta frecuencia. Digo lamentablemente por el motivo, ¿no? Gente que abandonó el país, que se fue y que dejó sus bienes acá en manos de un administrador, un intermediario que se lo alquila, ¿m? Y luego cada tanto le reporta las utilidades. ¿M? Bueno, y después los prestatarios en los casos previstos en inciso E del artículo 1, que seríamos los consumidores, los prestatarios, con una característica, ¿no? Que normalmente, vuelvo a repetir, la forma de tributar, igual que en el caso del responsable sustituto, es a través de la intervención de mm, un agente de percepción, un agente de recaudación. El segundo párrafo del artículo habla de otras figuras subjetivas, como por ejemplo las UTE, Agrupamiento de Colaboración Empresaria, los consorcios, esto es importante, asociaciones sin existencia legal, como personas jurídicas, agrupamientos no societarios, cualquier otro ente individual o colectivo, condominio, los condóminos. Recordemos que en la locación se puede ver con frecuencia esto, ¿no? El ente colectivo, el condominio. Una propiedad cuyos dueños son dos hermanos, la madre con un hijo, el padre con un hijo, bueno, y lo alquilan. ¿Quién se inscribe? El condominio. Y el consorcio también está mencionado como posibilidad. El consorcio, y bueno, el consorcio dispone de un local, un edificio, lo alquila, es sujeto del impuesto, tiene que pagar el impuesto de valor agregado por el alquiler. Un club, un barrio, tiene alguna dependencia que alquile, percibe una locación, por ejemplo, también es sujeto del impuesto, ¿no? Más adelante dice el párrafo, el Poder Ejecutivo reglamentará la no inclusión en esta disposición de los trabajos profesionales realizados ocasionalmente en común y situaciones similares que existan en materia de prestación de servicios. Bueno, un caso interesante, sobre todo para nosotros, son los trabajos en colaboración. ¿Por qué? Porque acá podría caer como sujeto el trabajo colaborativo, la asociación de profesionales para hacer un trabajo. Pero el reglamento prevé la posibilidad de invocar la no inclusión, para lo cual se tienen que dar una serie de requisitos que es importante tener en cuenta. Esto está abordado en el artículo 15 del decreto. Bueno, por empezar, que los trabajos tienen que ser realizados ocasionalmente, no regularmente. El decreto habla de otros requisitos también, realizados y facturados a título personal, o sea que cada uno se encarga o asume la realización de una parte del trabajo a título personal y lo factura a título personal. Los profesionales tienen que ser personas
físicas, personas humanas. No pueden ser estudios que son personas jurídicas. Si no, cae dentro de la figura subjetiva el ente colectivo. Y bueno, esto es importante sobre todo para hacer trabajos de cierta envergadura que siempre se suelen hacer en conjunto, alguna pericia también. Y en caso de no serlo, si no son ocasionales y a título personal, y cae en la figura del sujeto del impuesto del ente colectivo, que agrupa a los colegas, a los profesionales. El segundo párrafo habla, por ejemplo, los casos donde deban fijarse honorarios judicialmente. En estos casos es un poco particular porque normalmente acá puede ocurrir que la representación de este grupo lo asuma un determinado profesional, y el resto del equipo participa, trabaja, pero no está, no hace intervención con el expediente, lo hace un representante. Por supuesto que esto tiene que estar expresamente establecido y se menciona en el expediente quién se unifica personería y se presenta y toma nota y comunica en el expediente un representante. Bueno, en este caso hay que ver qué dice la AFIP respecto de las obligaciones formales también para ejercer esta representación. Y después, por supuesto, hacer la facturación de cada uno de ellos, ¿no? Después tenemos el artículo agregado a continuación del 15 en el decreto. Dice, se considera prestaciones grabadas las que efectúen los miembros de los sujetos indicados en el segundo párrafo del artículo 4 en cumplimiento de las obligaciones asumidas en los respectivos contratos y que originen cargos a los mencionados sujetos o a sus miembros sin perjuicio del tratamiento tributario que corresponda a las ventas, importaciones, locaciones o prestaciones realizadas por dicho sujeto. Bueno, entonces, en estos casos de los agrupamientos no societarios, tiene un tratamiento parecido, ¿no? Bien. Después, en el último párrafo, lo que tenemos es la situación frente a la quiebra, al concurso. Cosa interesante va a ser cuando hablemos de base imponible, sobre todo las quitas, por ejemplo, las quitas concursales, qué tratamiento va a recibir. Bueno, en estos casos siguen siendo sujetos del impuesto, ¿no? Frente al concurso, frente a la quiebra, mantienen la condición de sujeto. Después viene el caso de la venta y subasta judicial. Bueno, todo esto está grabado. Bueno, acá dice el artículo 4, último párrafo al final. Eso es, ojo que hay que tener en cuenta las obligaciones que puedan emerger del artículo 16 y 18 de la ley 1183 respecto de la responsabilidad de los síndicos respecto a las obligaciones tributarias a cumplir, responsable por deuda ajena, ¿no? Así que, bien. Bueno, después, bueno, vamos a pasar entonces ahora al artículo 5, que es el nacimiento del hecho imponible. ¿Qué significa que el hecho imponible va a nacer? En realidad, como el IVA es un impuesto plurifásico, no acumulativo, de impuesto contra impuesto, de integración financiera,
el valor agregado se va a terminar dando cuando se termina de hacer esta sustracción. Y eso lo vamos a hacer cuando hacemos la declaración jurada. El artículo 5, en realidad, cuando habla de perfeccionar el hecho imponible, vamos a ver que a lo que se refiere es a cuándo existe la obligación de reconocer el componente de la sustracción débito fiscal. No a cuando hay que hacer la resta débito menos crédito, que sería cuando se determina el valor agregado y quedaría determinado el impuesto. No, acá solamente entonces se está refiriendo a cuándo es el momento en el cual tenemos que reconocer el débito fiscal. Bien, en el inciso A del artículo 5 tenemos el caso de la venta. Caso de venta. Incluye los bienes registrables, es decir, que aquellos bienes que cuando se perfecciona, se termina de transferir el dominio, la propiedad con el registro, acá para generar el débito fiscal no va a ser tenido tan en cuenta porque los criterios, vamos a ver, son otros. Acá vienen entrega del bien, o sea, la tradición, emisión de la factura. Bueno, acá nos habla de la factura. Nosotros sabemos que la factura es el documento mercantil utilizado para hacer la liquidación, ¿no? Para ponerle, asociarla a precio las cantidades y las especies que quizás ya fueron entregadas con anterioridad y fueron respaldadas con otro documento, que es el remito. Emisión de la factura respectiva o acto equivalente. El que fuera anterior, excepto en los siguientes supuestos. Y después vienen las particularidades. Entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente. El artículo 6 habla de esta situación. Casos previstos en el inciso A y en el apartado 1 del inciso B del artículo anterior. El apartado 1 del inciso B del artículo 5 habla de las prestaciones de servicios, locaciones de obras y servicios, y en el punto 1 habla de estos casos, pero con una particularidad, que se realicen sobre bienes. Bueno, uno podría pensar un ejemplo típico, un servicio de reparación de un taller mecánico. Entonces, hay servicio, se hace sobre un bien. Así que ese caso sería aplicable acá, según el artículo 6, como entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente. Se considera como acto equivalente a la entrega del bien o emisión de la factura a las situaciones previstas en los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 463 del Código de Comercio. A ver, tengo por acá. El 463 del Código de Comercio habla, ahora ya no existe este artículo, de la tradición simbólica. Hoy tenemos ya el Código Civil y Comercial, no tenemos más este artículo, pero en el 463 del Código de Comercio anterior
habla de la tradición simbólica. Y entonces se considera, dice el 463, que hay una tradición simbólica, una entrega simbólica, salvo la prueba contraria en los casos de error, fraude o dolo. La entrega de las llaves del almacén, el punto 1, tienda o caja en que se hallare la mercancía u objeto vendido. El 2 no estaba mencionado, que era poner el hecho de poner el comprador su marca en los efectos comprados en presencia del vendedor o con su consentimiento. Ese no está más, no está considerado como tradición simbólica para la ley de IVA. El 3 sí, la entrega o recibo de la factura sin oposición inmediata del comprador, o sea, que ve qué liquidación le están entregando y no dice nada el comprador. Lo acepta. El 4, la cláusula por cuenta, puesta en el conocimiento o carta de porte, no siendo reclamada por el comprador dentro de las 24 horas o por el segundo correo. Y el 5, la declaración o asiento en el libro o despacho de las oficinas públicas a favor del comprador, de acuerdo a ambas partes. Esa era la tradición simbólica. O sea, no estamos haciendo la tradición real, sino simbólica. Pero vamos a ver que el segundo párrafo esto lo refuerza, lo va a reforzar, diciendo que en todos los supuestos contemplados en las normas del artículo 5 citada en el párrafo anterior, el hecho imponible se perfeccionará en tanto medie la efectiva existencia de los bienes, o sea que esa tradición simbólica no es una simulación, es decir, que los bienes existen realmente y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. Es decir, que el comprador pueda disponer de ellos, los pueda usar, los pueda enajenar, los pueda destruir. Y no los va a retirar porque por ahí, por cuestión de conveniencia, por ahí en ese momento no tiene dónde ponerlos, no puede ir ese día a buscarlos, pero los bienes existen y están puestos a disposición. Entonces ahí sí la tradición simbólica cobra efecto. Artículo 6. Si no, no hay hecho imponible. Bien. Con lo cual, si volvemos al artículo 5, inciso A, uno podría decir: entrega del bien, emisión de la factura respectiva o acto equivalente. El acto equivalente sería el de la entrega, porque si la entrega del bien existió, no hace falta, la tradición ya no fue simbólica, fue real. Así que la cuestión quedaría para analizar frente a un caso de emisión de la factura. Se emite, fíjense que habla de la emisión, no de la entrega, la emisión de la factura o acto equivalente. Y el acto equivalente sería la tradición simbólica. Bueno, y esa es la norma general para la venta. Entrega del bien, emisión de la factura respectiva o acto equivalente. Tradición simbólica, efectiva existencia de los bienes y puesta a disposición del comprador. Y después vienen las excepciones, excepto los siguientes supuestos. Por ejemplo, tenemos el caso número 1, la provisión de agua. La provisión de agua aparece en dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, en el caso 2, la entrega del agua se realiza con un medidor, regulada por un medidor. Esa es una característica. O sea, se puede controlar el flujo. 2, ¿quién es el comprador? Un consumidor final.
el domicilio es un domicilio de vivienda. En este caso, el hecho imponible se perfecciona en el momento en que se produzca la percepción total o parcial del precio. Fíjense que acá se abandona un poco la norma general de manera bastante importante, ¿no? Porque hasta ahora en el inciso A la norma general no hablaba nada de lo percibido, sino más bien claramente de casos asociados al devengado, ¿no? Entrega del bien, tradición simbólica, pero no decían nada acerca de la posibilidad de cobro. Y en este caso sí, percepción total o parcial del precio. Y volviendo al punto 1, que sería el caso del agua, energía eléctrica, gas, regulada por medidor. El hecho imponible se perfecciona en el momento en que venza el plazo fijado para el pago del precio o el cobro total o parcial, el que fuera anterior. Habla de percepción la ley, ¿no? Vencimiento para cobrar, pago, mejor dicho, cobro total o parcial, lo que fuera anterior. Y acá ya vamos anticipando un detalle que hay que tener en cuenta y es esto del cobro parcial. Cobrar parcialmente, si es una suma pequeña, el cobro parcial es mucho mejor que nada, pero precipita en estos casos la obligación de reconocer el débito fiscal y hasta de ingresar el impuesto cuando todavía no cobramos el resto del saldo, ¿no? Uno podría decir, bueno, está bien, pero si llega el vencimiento es peor, porque con el vencimiento nomás ya tendría que reconocer el débito fiscal. Sí, es verdad. Pero por eso este es un caso que anticipa a los que van a venir más adelante, que van a aparecer. Bueno, después en el segundo párrafo aparece comercio de productos primarios proveniente de agricultura, ganadería, avicultura, piscicultura, apicultura, huevos frescos, miel natural, cera virgen, silvicultura, extracción de madera, caza, pesca. Bueno, ahí tenemos actividades extractivas, petróleo, gas, pero que el punto distintivo acá va a ser que se realicen operaciones en las que la fijación del precio tiene lugar luego de la entrega del producto. El hecho imponible se perfecciona en el momento en que se proceda a la determinación del precio. Bueno, es un punto intermedio, podríamos decir. La norma general decía con la entrega se hizo previamente. El precio está abierto, están documentadas las cantidades, se ha hecho la entrega. El precio está abierto. Bueno, cuando se fija el precio, se genera el hecho imponible. Queda todavía el otro extremo, que sería el óptimo, cuando se cobra. Bueno, vendrá más adelante, pero por lo menos es un punto intermedio. Como verán, acá ya empieza a aparecer claramente uno de los aspectos más críticos del IVA, que es el momento en que hay que reconocer el débito fiscal y el momento en el cual se dispone de los recursos para pagar esta obligación. Un problema financiero, ¿no? Entonces vamos a ver en qué actividades es más amigable o está más acomodada a la situación financiera del contribuyente. Hasta ahora solamente vimos el caso de el agua domiciliaria, provista y regulada por medidor. Después tenemos otro caso, ese era producto primario con precio abierto. Y después tenemos el siguiente caso, que es productos primarios, mencionado en el párrafo anterior, pero que se comercializa en canje por otros bienes. En canje por otros bienes. Locaciones o prestaciones grabados, que son recibidos con anterioridad a la entrega de los bienes primarios. Acá los hechos imponibles se precipitan, se generan para ambas partes, para proveedor
de esos servicios, de esas locaciones o de esos bienes, y el productor agropecuario que es, no dije productor agropecuario, ¿no? Pero en realidad es un productor de bienes primarios, porque también están los extractivos, está el petróleo, el gas. Lo interesante es que el proveedor de esos bienes, servicios y locaciones ya tendría que quizás haber reconocido el débito fiscal, y si ese encanje de productos primarios va a estar en stand-by y se genera para ambas partes el hecho imponible en el mismo momento. ¿Cuándo es? Cuando se produce la entrega de los productos primarios, que va a venir con posterioridad. Bueno, después agrega esta situación al productor primario que entregue kilos de carne. El tercer párrafo habla de otro caso particular, que es el caso de los bienes de propia producción que se incorporan a locaciones y prestaciones de servicios exentas o no gravadas. La entrega se considerará configurada en el momento de su incorporación. Cuando se incorporan los bienes de propia producción, los bienes de propia producción se pueden estar elaborando, se pueden estar haciendo, pero bueno, pueden estar ahí en el local o almacenados. Se genera el hecho imponible cuando se incorporan al servicio. Habíamos hablado del caso del ataúd, del servicio funerario. Entonces el ataúd, mientras se está elaborando, se está haciendo, mientras esté almacenado, no hay hecho imponible. Se incorpora al servicio funerario, nace el hecho imponible en el momento de su incorporación. ¿Y cuándo es el momento de su incorporación? Y bueno, habrá que ver. Seguramente va a ser cuando ya está comprometido con la prestación de servicio, cuando no hay una vuelta atrás, ¿no? Ya no se puede desafectar. Bueno, y hasta ahí tenemos el caso de la venta de cosas muebles. Inciso A. Bueno, nos tomamos unos 5 minutitos de descanso y después seguimos con los servicios. ¿Les parece? Perfecto, profe.